Va a seguir diciendo en Hechos capítulo 3, versículos 14 y 15, hablando de este suceso, ¿no? Dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y prendisteis que os diese un homicida, y pedisteis que se os diese un homicida, cuando ellos cambiaron, ¿se acuerdan?, a Barrabás por Jesús. Dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Notemos la diferencia que hace Pedro y que hace toda la Biblia. Por un lado, entonces, tenemos la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre todo, Dios guía todas las cosas, pero por otro lado, tenemos la responsabilidad humana. La soberanía de Dios no nos hace responsables de nuestros actos, porque Pedro dice: Jesús fue entregado por el determinado conocimiento de Dios, pero ustedes le mataron, ustedes le entregaron. La soberanía de Dios, para hacer una ilustración, la soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano son como los rieles de una vía. Vieron que las vías de los trenes tienen dos rieles, y arriba del riel va el tren. Bueno, el tren de nuestra vida va sobre esos dos rieles que corren parejo. Un riel es la soberanía de Dios en nuestra vida, y otro riel es la responsabilidad que cada uno tiene. Si nosotros sacamos cualquiera de esos dos rieles, el tren se cae, no anda más. Bueno, si nosotros sacamos a dos verdades bíblicas, entonces nuestra teología se viene abajo. Es decir, Dios estaba planeando todo, ya estaba escrito de antemano. Jesús está citando la Escritura, pero eso no hace a Judas inocente. Porque algunos, mal entendiendo este principio y esta enseñanza bíblica, dicen: entonces Dios, ¿de qué lo va a culpar a Judas? Y ya lo había elegido a Judas antes de que Judas naciera. No entienden ese punto. Dios es soberano, igual que a la salvación. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Dios salva a quien quiera. Dios nos ha escogido antes de la salvación del mundo. Pero eso no hace inocente a ningún ser humano, porque el hombre es responsable de sus actos. A Judas nadie lo obligó a entregar al Señor, él mismo tenía ese deseo por su mal corazón, por su mala naturaleza. Él mismo quería, él mismo estaba planificando. Nadie lo obligó, pero Dios estaba atrás de todo eso. ¿Quién obligó a los hermanos de José a venderle? La Biblia dice que por envidia, pero dice que Dios estaba atrás de todo eso. Entonces son dos verdades que corren en todas las Escrituras: la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Es lo que Pedro le dice. Si Dios ya había determinado de que Cristo tenía que morir así, pero ustedes le crucificaron. Ustedes son culpables. Porque si Dios es soberano, entonces nosotros. Si Dios ha determinado todas las cosas de antemano, entonces yo me lavo las manos. El culpable es Dios. Muchos entienden así la soberanía de Dios, queriéndose sacar el lazo del cuello. No. Esta verdad corre en todas las Escrituras. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. El hombre es responsable. Y esto lo vemos claramente, y Pedro lo está diciendo, ahí lo está enseñando. Era el plan determinado de Dios. Por eso, hermano, el diablo no podía jactarse de que había tenido ninguna conquista, ninguna victoria, ni nada. Lo que había sucedido era según el plan, el propósito perfecto de Dios, con la cooperación absoluta de la voluntad de Jesús. Jesús se sujetó perfectamente a la voluntad del Padre, porque Jesús conocía el plan del Padre desde la eternidad. Dice que Jesús era el Cordero de Dios, destinado desde antes de la fundación del mundo. Así que el diablo no le quitó la vida, no le quitaron la vida a los judíos, si lo miramos desde ese punto de vista, sino que voluntariamente, como Cristo enseñó, Él mismo dio su vida. Pero aquellos que lo entregaron son responsables de ese perverso acto. Entonces, por un lado tenemos la soberanía de Dios, pero por otro lado tenemos la responsabilidad. La Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar, que Dios no puede ser burlado. Ahí vemos la responsabilidad humana. Así que la muerte de Jesús estaba predeterminada, pero eso no afectó la culpa de Judas. Eso no hace a Judas inocente. Eso no hace al pecador inocente. El pecador tendrá que presentarse delante de Dios. Judas hizo todo voluntariamente. Nadie lo obligó. Al pecador tampoco nadie lo obliga a rechazar a Cristo. No es que el pecador dice: ay, a mí me encantaría servir a Cristo, a mí me encantaría estar en la iglesia. No está porque Él no quiere. No está porque Él no quiere. Si Él quisiera, puede
puede tener, pero sin embargo él no está porque no quiere, su naturaleza caída no puede. Para que él quiera tiene que haber un cambio de naturaleza. De lo contrario es imposible. No que los pecadores están llorando porque quieren ser cristianos, no. Ellos están en sus deleites y pecados siguiendo la corriente de este siglo. Así que hermanos, nadie queda libre de la responsabilidad. Somos libres. Somos, entre comillas, libres cuando escuchamos la verdad. Digo, cada uno no es un robot, no está computarizado. Judas no era un robot que estaba programado para hacer eso, no. Él voluntariamente escogió hacer eso. Él voluntariamente, él hizo todo voluntariamente, no fue forzado nunca. Entonces Judas tenía la misma culpa como si ese acto no hubiera sido predeterminado por Dios. Y lo mismo pasa con el pecador. Él no fue juzgado por Dios, no fue juzgado por lo que Dios había predeterminado, sino solamente fue juzgado por su propio acto que fue voluntario, hermano. Lo que Judas hizo fue voluntario. Y Santiago tiene que explicar un poco este punto porque se había distorsionado ya en esos tiempos, porque muchos creyentes empezaron a echar la culpa a Dios de todas sus desdichas y desgracias. Entonces, si Dios es soberano, y Santiago tiene que aclarar este punto. Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 15. Por tanto, dice, este es 1 Pedro, Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios nos prueba nuestra fe, prueba nuestra fidelidad, nuestra obediencia, pero nunca nos va a tentar. Nunca nos va a tentar. Porque es muy fácil, ya hay una corriente que piensa así, es muy fácil que le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa al diablo. No, pequé porque tengo un espíritu de adulterio, el diablo me hizo pecar. Es facilísimo, ¿y tu responsabilidad? No, tiene un espíritu de alcoholismo. Vamos a reprender el espíritu. No. Miren lo que dice Santiago acá, porque es muy fácil echarle la culpa a Dios o echarle la culpa al diablo, ¿no? Y mi responsabilidad, soy un agente moral. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Las concupiscencias son los malos deseos de nuestro corazón. Dice, cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Es atraído y es seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Entonces cada uno es seducido, es atraído a través de sus propios malos deseos. Pero por otro lado, hermanos, vemos que voluntariamente Jesús estaba poniendo su vida. Judas estaba haciendo todo lo posible para entregar a Jesús, sabiendo que los judíos lo odiaban, sabiendo que los judíos estaban haciendo un complot para matar a Jesús, los judíos querían asesinar a Jesús. Judas sabía eso, por eso él se alía con los judíos para entregarle a Jesús, pero por otro lado vemos la voluntad soberana de Dios en todo lo que está pasando. Dice en Juan 10:17, palabras de Jesús: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Está hablando de su muerte en la cruz, sepultura y resurrección. Nadie me la quita, nadie me la quita. Y como Pedro no está diciendo en Hechos 2 que ustedes mataron al justo, ustedes mataron al santo, ustedes mataron. Algunos dicen, vean que hay contradicciones en la Biblia. No hay contradicciones. Está mostrando la otra cara de la moneda. Una es la voluntad soberana de Dios en todas las cosas y la otra es la responsabilidad que el hombre tiene ante esa verdad revelada de Dios. Jesús dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Él se ofreció como ese cordero del sacrificio. Él se ofreció voluntariamente. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pero por otro lado, Jesús dice que Él voluntariamente pone su vida, pero por otro lado vamos a volver a ver la otra cara de la moneda. Vemos cómo los judíos estaban tan ciegos de odio y de envidia por Jesús que estaban maquinando ellos, estaban haciendo un complot porque querían matar a Jesús. Sí, ellos son culpables de ese asesinato. Pero si Dios entonces se entregó a sí mismo, nosotros somos libres de esto, ¿no? Ustedes son responsables. Lucas, ahora vamos a ir al Evangelio de Lucas, nos va a arrojar luz en cuanto a esto.
versículo 1 al 6 del capítulo 22. Acá, como se le conoce a esta parte de las Escrituras, el comienzo del fin. La Pascua era el tiempo que Dios había determinado que Cristo tenía que morir. ¿Por qué? Porque Cristo era el Cordero de la expiación. Cristo era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y Dios había determinado que Cristo tenía que morir el día de la Pascua, pero los judíos no querían que Cristo muriera el día de la Pascua porque tenían miedo de la multitud. En esos días Jerusalén estaba lleno, miles y miles y miles de personas venían a la fiesta de Pentecostés. Muchos judíos y muchos otros que se habían convertido al judaísmo, muchos gentiles que se habían convertido al judaísmo, venían a la fiesta de Pentecostés. Entonces los judíos estaban haciendo un complot para matar a Jesús, pero no lo querían matar a la Pascua. Pero Dios había determinado que Cristo tenía que morir el día de la Pascua. Dice ahí en Lucas 22, versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Y tenemos ahí en el pasaje paralelo que es Mateo 26:4, dice: y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, ya tenían todo cocinado. Mire que nadie les obligaba. Ellos mismos estaban pensando y maquinando de su concupiscencia, de su mal corazón, pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Pero cuando fue crucificado Cristo, en la Pascua, como Dios había determinado, porque ese era el tiempo que Dios había indicado, ese era el tiempo específico en el plan de Dios, porque Cristo era el Cordero de Dios. Fue crucificado cuando Él quería y cuando Él decidió durante la Pascua, por más que los judíos se habían propuesto que no iba a ser muerto justamente en ese día de la Pascua. Versículo 2 de Lucas 22. Dice que los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, pero temían al pueblo. Buscaban cómo matarle, pero temían al pueblo. Entonces vemos su maldad, vemos la hipocresía de esta gente, vemos su odio, vemos su orgullo, vemos su humanidad depravada, corrupta, pero vemos también una parte que es sumamente importante en todo esto. Vemos la parte espiritual, vemos la parte de la naturaleza humana, odiando a Cristo, queriendo matar a Cristo, queriendo sacar a Cristo del camino. Esa es la naturaleza humana, la naturaleza que nosotros nacemos en este mundo. Nacemos enemigos del Señor y morimos enemigos del Señor, a menos que la gracia de Dios nos transforme. Pero ahora vemos la parte espiritual en el versículo 3. Y dice que entró Satanás en Judas. Después que el Señor moja el pan, se lo da a Judas, y Judas come, y dice que inmediatamente se fue. Dice que Satanás entró en Judas. Esta es la parte espiritual de todo esto. Recuerde que estamos en una batalla espiritual. O sea, la maldad de Judas ya estaba en él, porque Jesús había dicho hace tiempo atrás que Judas era ladrón, que Judas era un diablo. Pero ahora entra Satanás para llevar a cabo la muerte de Jesús y también la muerte de Judas mismo, porque Satanás usa y descarta. Satanás no tiene amigos, no tiene misericordia y compasión de nadie. Él usa y descarta. Entonces vemos claramente cómo Satanás, dice la Escritura, entró a Judas. Hermano, entró a Judas porque Judas no pertenecía al Señor Jesucristo. Judas estaba con los 12, pero Judas no era un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. ¿Por qué Satanás entró libremente en Judas, por ejemplo, y en Pedro tuvo que pedir permiso para zarandearle? Porque Pedro sí era un verdadero discípulo del Señor, Judas no. Y Judas tenía su naturaleza caída, corrupta, era un campo fértil para Satanás. No debemos confundir esa frase, entró Satanás, no lo tenemos que confundir con una posesión demoníaca. Judas no estaba poseído demoníacamente. La posesión demoníaca es otra cosa. Lo que está explicando es que Satanás engañó de alguna manera a este hombre, a Judas. Lo engañó, lo persuadió a hacer lo que hizo, así como engañó y persuadió a Adán y a Eva en el jardín de Edén. Ni Adán ni Eva estuvieron endemoniados, pero sí se rebelaron en contra de Dios por las insidias de Satanás, el diablo. Entonces Satanás de algún modo entró en Judas porque Judas había abierto varias puertas. Judas deseaba entregar a Jesús. Judas deseaba hacer eso y Satanás halló el terreno propicio en ese hombre y lo sigue hallando.
en todos aquellos hermanos que le abran las puertas a Satanás, porque se piensa que la Biblia dice, aún en los creyentes, tengan cuidado, velen y oren, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Por tanto, resistirle firmes en la fe. Cuando nosotros empezamos a descuidar nuestra obediencia y nuestra comunión, entonces el enemigo hará de la suya. ¿No le pasó a eso en Hechos 5 a Ananías y Zafira? Ananías, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo y permitiste que Satanás llenara tu corazón? Es decir, también encontró un terreno perfecto y lo sigue haciendo, hermano. El diablo lo sigue haciendo. Tenemos que tener cuidado nosotros. El diablo, mire que es terrible. Primera Juan, mire lo que dice ahí en la Primera Juan 5:18. Primera Juan 5:18. Le dije que Satanás no pudo entrar en Pedro, tuvo que pedir permiso, pero sin embargo Judas no. Miren lo que dice acá 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, o sea, no vive el pecado. Podemos caer, porque nadie está libre, pero no vivimos en ese patrón de vida. Dios nos rescató. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Pero aquellos que no son de Cristo, hermano, aquellos que parecen que son de Cristo, como Judas, que están aún, Judas servía, pero son el campo fértil para el diablo. Son el campo fértil para el diablo, para las insidias del diablo, para los pensamientos del diablo. Por eso hay que tener mucho cuidado en cuanto a esto. Dice, y después, Juan 13:27, y después del bocado, Juan 13:27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Hazlo más pronto, es decir, increíble, ¿no? Ya quedaba muy poquito tiempo, quizás una hora después, cuando Jesús está allí en el monte de los Olivos con sus discípulos, aparece Judas con la turba para allá arrestar a Jesús. Entonces, claramente, hermanos, vemos que Judas no era ningún robot que había sido programado para eso, para entregar a Jesús. Él no era un recluta, sino un voluntario de Satanás. Él logró, quizás ni cuenta se dio, pero era tanta su maldad, su corrupción, que fue el terreno fértil para que Satanás pudiera usarlo. Ahora, hermanos, como les decía hace un rato, de ninguna manera esto anula nuestra responsabilidad. Nosotros seguimos siendo responsables. Porque Judas no puede decir en el día del juicio, lo que pasa es que el diablo me hizo hacerlo. No. Le cediste terreno al enemigo. Esto no nos aleja de nuestras responsabilidades, hermanos. Y recuerde que la Biblia siempre nos enseña esa verdad paralela. En Santiago, otra vez volviendo a Santiago, hablando de estas cosas, Santiago 1:14, cuando leímos que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pero un poco más adelante, Santiago va a decir en capítulo 4, versículo 7, que debemos de resistir al diablo nosotros los cristianos. ¿Por qué tenemos que resistir al diablo? ¿Y cómo resistimos al diablo? ¿Por qué? Porque es nuestro adversario, es nuestro enemigo. Él quiere que nos rebelemos en contra de Dios. Él quiere que en vez de recoger con Cristo, desparramemos con Cristo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, Santiago dice, someteos pues a Dios. Mientras no haya sometimiento a Dios, no podemos hacer nada en contra de las insidias de nuestro enemigo. Hermano, el diablo no se va a ir porque le echemos aceite ungido. Los católicos le echan agua bendita. ¿Visto algún exorcismo de los católicos? Van con el agua bendita. Entonces, eso no sirve para nada. Pero los evangélicos le echan aceite ungido. Capaz que lo quieren hacer frito. Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia me habla, si yo quiero tener victoria espiritual, tengo que someterme a la voluntad de Dios. Eso es resistir al diablo. Aquellos desobedientes y rebeldes, hermanos, son pan comido para Satanás. La única manera que tenemos en la guerra espiritual de resistir a nuestro enemigo, no de espantarlo, yo he escuchado el bailecito para aplastarle la cabeza al diablo y después no hay obediencia. No, el diablo se ríe de esas cosas. Si no nos sometemos a Dios, si no somos obedientes a Dios, si no sometemos nuestro corazón, nuestros malos deseos, nuestros malos pensamientos a Dios, entonces somos terreno fértil para Satanás, hermano. Y en vez de empezar a servir a Cristo, comenzamos siendo instrumentos de Satanás. Hay celos, hay envidias, hay calumnias, hay divisiones y toda obra perversa. ¿Y le vamos a echar la culpa al diablo? No, la culpa es mía por no someterme primeramente a Dios. Tenemos que ser sabios en ese tema, someternos al
Señor. Como dice Santiago, someteos pues a Dios y ahí sí vamos a poder resistir al diablo. ¿Cómo resistió Jesús las insidias del diablo en Mateo capítulo 4 en el desierto? Le echó aceite hirviendo, le bailó el saltito de este piso a la cabeza, se sometió a Dios. ¿Cómo se sometió a Dios? Hermano, someterme a Dios es igual a someterme a esto. Nadie puede decir que se somete a Dios cuando anda en rebelión en las Escrituras. Eso es mentira, se engaña a sí mismo. Es imposible. Es imposible. Entonces Jesús se somete y dice que el diablo no lo pudo tentar, no le pudo entrar. Por eso tenemos que cubrirnos, por eso está esa armadura espiritual descrita en Efesios capítulo 6. Debemos ponernos el casco, el yelmo de la salvación, en el cual podáis apagar los dardos encendidos del maligno, que está continuamente arrojando ideas, pensamientos nocivos, perversos a la voluntad de Dios. Y claro, en Judas encontró el terreno fértil para hacer eso. El terreno fértil. Ahora, antes de nuestra conversión, esto era imposible, hermanos, someternos a Dios. Esto era imposible. Sucedía todo lo contrario. En vez de hacer la voluntad de Dios, hacíamos la voluntad de la carne y por lo tanto del enemigo, del diablo. Y lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 2, que nosotros antes de ser creyentes seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en ¿quién? ¿Y quién opera este espíritu? En los hijos de desobediencia, en el cual todos nosotros anduvimos en otro tiempo, dice Pablo, haciendo la voluntad de la carne. ¿Vieron cómo la voluntad de la carne es el terreno fácil para el diablo, hermano? Por eso debemos matar los deseos de la carne a través del espíritu, como dice Pablo en Gálatas, para que podamos vivir. Si andamos por la carne, moriremos, pero si por el espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Entonces andar en la carne es el terreno fácil para el diablo, hermano. Ahí vienen todo tipo de cosas que no provienen del Espíritu Santo. Todas esas obras de la carne que están descritas en Gálatas capítulo 5, también, hermano. Ese es el caldo de cultivo donde Satanás hace y deshace. La naturaleza caída, la naturaleza corrompida. En aquellos que están sin Cristo, bueno, acá lo dice claramente Efesios 2:2, están siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Y lo más lindo que la mayoría ni cree que hay un diablo. Usted pregúntele a la persona y nadie cree que hay un diablo. Bueno, aún es lamentable, pero entre los creyentes se hizo una encuesta, no hace mucho en Estados Unidos, y más del 50% de los creyentes no creen en el diablo como una persona, sino como una alegoría bíblica, y no es ninguna alegoría bíblica. Y esa es el arma más siniestra de Satanás, pasar desapercibido. Hacer creer a la gente que él es un cuento, que es una caricatura, que no existe. Pero claramente es un ser muy superior a todos nosotros, tremendamente superior, inteligente, perverso, astuto, incansable, sagaz, que si no fuera por la misericordia de Dios, no quedaba ni uno acá con la cabeza sana. Pero la gracia de Dios nos cubre, nos guarda, nos protege. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobedientes. Bueno, vemos este principio en la vida de Judas y en la vida de todos aquellos que no se someten al Señor Jesucristo. Todos aquellos que no se someten al Señor Jesucristo están en el mismo camino de Judas. Dice Lucas 22:4, habló de cómo se lo entregaría. Es decir, Judas estaba planeando. Había ido a hablar con estos muchachos muy siniestros, los principales sacerdotes, los escribas y fariseos, y habló de cómo lo entregaría para ser crucificado. Ellos lo querían matar en una cruz. Mateo 26:2 dice que fue entregado por Judas. Judas fue el que traicionó y entregó a Jesús. Fue ejecutado por los romanos y fue juzgado por los judíos. Pero todos nosotros sabemos que el Señor se entregó a sí mismo. Pero toda esta gente es responsable de ese acto terrible. El Señor se entregó voluntariamente como Él mismo lo enseñó. En el versículo 5 de Lucas 22 dice que ellos se alegraron. Cuando dice ellos, es cuando Judas les dice que se lo va a entregar. Ahí son los sacerdotes, los jefes de la guardia. Dice que se alegraron y convinieron en darle el dinero. Pero mire qué mente más torcida y perversa.
alegrarse de que este otro, mente retorcida, le entregaba un hombre que sabían que era inocente, que nunca había hecho nada malo, pero estaban tan cegados en su odio, en su celo, en su envidia, en su maldad, que ahora estaba el chocho de la vida porque habían arreglado ya con Judas por unas miserables 30 monedas de plata que lo iban a tener. Estaban todos contentos. Se iban a sacar la piedra del zapato, iban a poder seguir viviendo como habían estado viviendo. Claro, cuando Jesús viene, le destapó la olla podrida que había en sus corazones, en sus mentes. Eran hipócritas, eran perversos, eran hijos del diablo, como le dice a los fariseos. Y claro, y mucha gente se estaba volviendo a Jesús y a ellos no les convenía. Así que acá estaba el chocho de la vida. Para ellos había llegado como la dulce hora de la victoria. Increíble. Victoria para ellos. Y también el diablo pensaba que tenía una victoria asegurada. Ahora, hermanos, ¿cuántos operan así lamentablemente? Entregando al Señor por dinero. Yo siempre digo que Judas fue el padre del evangelio de la prosperidad, porque fue el primero en vender a Cristo por plata. ¿Cuántos andan vinteneando? ¿Cuántos andan traicionando a Cristo y al evangelio con unas tristes 30 monedas de plata? Es terrible, hermanos, terrible eso. ¿Cuántos han vendido a Jesús por dinero? ¿Cuántos se han alegrado haciendo de Jesús y del evangelio un negocio, traicionando así al Señor? Bueno, esas 30 piezas de plata también están profetizadas en Zacarías capítulo 11, versículos 2 y 3. Esas 30 monedas de plata fueron profetizadas también. Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13. El precio que dieron fue 30 monedas de plata. Y hacía alusión justamente al precio que iban a entregar al Señor. En realidad, hermano, esas 30 monedas de plata era el precio que se pagaba por un esclavo, por el más bajo de los esclavos. Eso viene de una ley levítica, de una ley mosaica. En Éxodo capítulo 21, ahí hay una ley que Dios había dado a Moisés, que si el buey de alguna persona mataba a su esclavo, lo corneaba y mataba al esclavo, entonces el dueño del buey tenía que pagarle 30 monedas de plata por ese esclavo que había matado al buey, y al buey había que apedrearlo. Eso era una ley mosaica, 30 monedas de plata. Era lo mínimo. Entonces vemos que era algo ridículo haber pagado 30 monedas de plata entregando a un hombre inocente. Pero ese es el valor, hermanos, que la gente perversa y corrupta le da al Señor, al Evangelio. Es increíble. Dice el versículo 6 de Lucas 22. Y él se comprometió. Miren cómo estaba metido Judas hasta la manija. Tenía un embalaje por hacer 30 monedas de plata. Dice que él se comprometió y buscaba oportunidad para entregárselo primero. Entonces, increíble, ¿no? Cómo estaba cegado por su odio, por su codicia, porque él lo que quería era plata. Es increíble porque hace unos años atrás Judas se había comprometido para ser un apóstol del Señor, pero ahora se había comprometido para entregar al Señor. Increíble, pero así es la naturaleza caída del ser humano. Ahora estaba comprometido para traicionar al Señor y de esa manera servir a Satanás y a sus propósitos. Luego de todo esto, el relato sigue diciendo que Jesús, después que Judas sale, hacen la cena del Señor, el Señor parte el pan con los 11 discípulos, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, y bueno, después se van al monte de los olivos, y estando allí entonces viene el arresto de Jesús. Vemos en Lucas 22, 47, dice que se presentó una turba, soldados, guardias del templo, principales sacerdotes, ancianos, dice que llegaron con espadas, con palos. Ellos tenían miedo de Jesús, discípulos, iban armados. Dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Ahora Judas siempre se recalca como uno de los 12 para enfatizar el inexcusable acto abominable que hizo Judas. Siempre se denomina Judas uno de los 12. Y Judas dice que iba al frente. Él era como el aliado de los enemigos. Él era el que les iba a entregar a Jesús.
Él conocía ese lugar porque muchísimas veces había estado con Jesús en el monte de los Olivos. Y sin embargo Jesús, cuando ve todos esos luceríos, esa gente que venía con palos, con armas, con antorchas, en ningún momento Jesús se escondió. Jesús quedó muy tranquilo allí. Dice el versículo 47, la última parte, y se acercó hasta Jesús para besarle, porque no había necesidad ninguna de hacer esto, pero ese era el trato que Judas había hecho, porque quizás le preguntaron, pero ¿cómo vamos a reconocer al hombre en lo oscuro? Ellos estaban en lo oscuro en el monte de los Olivos con sus discípulos. ¿Cómo le vamos a conocer? Y Judas lo conocía muy bien a Jesús. Dice que yo le dé un beso, a ese tienen que prenderlo. Y esto lo vemos que lo habían arreglado absolutamente todo en el versículo 48 de Mateo 26. Y esa era la señal que Judas había dado: entregar al Señor con un beso, entregar al Señor con un acto íntimo. Dice en el versículo 48, y el que le entregaba les había dado señal. Judas, ¿cuál era la señal que les había dado? Diciendo: al que yo besare, ese es prenderle. Ese es prenderle. Vemos que no titubeó nunca a Judas. Dijo: bueno, yo se lo dejo, pero ustedes agarran lones, aquel que tienen la túnica blanca o la túnica roja, yo me voy. ¿No? Ir y dar un beso al Señor. Lo dice prenderle. Es impresionante. Ya Satanás ahí sí tenía embotado la mente, el corazón de Judas. Ya no podía recapacitar en absoluto. Entonces no era necesario ni el beso, ni las armas, ni la turba, todo esto sobraba, estaba de más. Jesús en algún momento quiso huir. Juan 18, 2 al 6, se nos dice que Jesús le pregunta: ¿a quién buscan? Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Muchas veces, me imagino las veces que habrá estado Jesús en 3 años y poco de ministerio, era uno de los lugares predilectos del Señor para estar a solas o para estar con los 12, para apartarse, para tener sus devocionales ahí. Judas conocía de memoria este lugar, conocía todo el itinerario de Jesús y sus discípulos. Dice, se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y el posible de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Entonces, ¿qué nos va revelando todo este relato bíblico? ¿Qué está pasando acá? Bueno, se nos revela la naturaleza y las consecuencias que tiene el pecado. La naturaleza y las consecuencias que tiene el pecado. Y el patrón lo vemos claramente en la vida de Judas, pero esto se sigue repitiendo a lo largo y a lo ancho de la historia y de las personas. Hermanos, la naturaleza y la consecuencia del pecado es la muerte y la condenación eterna. Nadie se va a librar de las consecuencias de su propio pecado. Pero el domingo que viene vamos a estar hablando de la naturaleza y las consecuencias del pecado. Porque todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias, nuestras acciones tienen consecuencias, para vida eterna o para condenación eterna. Y esto lo vemos claramente en la vida del triste final de Judas. Padre, te agradecemos por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, porque ella siempre